Creo que vamos a comenzar y vamos a comenzar orando porque creo que hay muchas necesidades. Hay que, hermana Patti, si puede recordarnos a la hermana Magdalena. Ay, Sí, no, qué tremendo. Demasiadas muchas muertes en la... penas, sí, muchas más muertos en la familia. Sí, hay que orar por eso. Y oremos siempre por Sonia, su salud, su viaje. Y hermana Helen, si puede orar por usted que la conoce, Patti Acevedo de Cruz. Ay, sí. Ella está muy mal, está muy mal, realmente. Pienso que tiene cáncer. Sí, cáncer grado 3. Y entonces parece que ya los médicos dijeron que solo asuntos paliativos y que esté ahí tranquila en su casa. Así que si podemos recordarla a ella, hermana. Y tengo un compañero también, otro de mis compañeros de colegio, Héctor Lara. Héctor Lara fue un compañero mío en el Bautista y emigró y hoy está con COVID, intubado. Y él es pastor allá en California. Así que si lo puede recordar también, por favor. Y entonces vamos a comenzar orando mañana por estas necesidades que hay muchas realmente, pero vamos a comenzar en oración. Okay. Por favor, oremos. Nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias que tú nos has amanecido, nos has despierto para un día bonito y te pedimos, Señor, tu ayuda, porque cada uno de nosotros tenemos algo que solamente tu mano de bien nos puede levantar. Señor, tú sabes la necesidad de la familia Cruz, especialmente de Patti, que está padeciendo de cáncer. Sí. Tú sabes lo que ella puede comer y lo que ella puede, si está en terapia o qué, pero que tú le puedes dar paz en su corazón y una sonrisa para su familia ahí y que ella siempre está con ese conocimiento y sentir en su corazón que tú estás al lado de ella y le estás ayudando. También por la esposa de Ronald Blue, que está en el hospital también del corazón. Y tú puedes, si quieres, levantarla y también que ella puede dar testimonio ahí en el hospital. Señor, te pedimos por este siervo tuyo, Héctor Lara, que está con el virus y es una cosa tremenda de ser entubado, que, y que hay uno aquí en El Salvador que nos han dicho que sin duda va a morir. Te pedimos por la familia de cada uno y levante a los que tú sabes que no es su tiempo y que tú puedes dar ánimos para poder ser curados.
Y tú sabes también de la familia Castro, vaya, que estén mejorando, Bertita y Carlos, para que luego pueden estar de regreso los papás ahí en la casa y Wendy, que cada uno que le dé ánimos y fuerzas para cada día. Y ahora, Señor, te pedimos que tú nos des entendimiento en tu palabra y que nos ayudes. Ayúdame a mí para poder escribir bien en español y que tú puedes dar entendimiento a cada uno y cómo aplicarlo a nuestras vidas. Y te damos gracias por Almita y te pido también por el hermano Gerardo, que tú puedes guiarlos en, en los caminos donde quieres que anden. Y también por Sonia, que va a estar ahí en Carolina del Norte. Te pido, Señor, por ese vértigo y dolor de cabeza que todavía tiene. Señor, pon tu mano sobre su cabeza y, y que tu Espíritu Santo puede, ah, puede sanarla completamente. Tú sabes que ella está en tus caminos y que ella ayuda a muchas personas. Pero Señor, eso de la cabeza ah, que cuesta a cualquiera y como sienten de mal, te pido, Señor, que le ayude y que lo que ella está tomando para ese mal o lo que si ella necesita descansar otro poco, pero tú sabes y puedes poner en el corazón qué es lo que ella debe hacer, que tú estás con ella y que pronto va a estar de regreso en Dallas. Gracias, Señor. Um, y por la hermana Patti también, y tú sabes de la tos y otras cosas que le están molestando. Y te damos gracias porque de ti viene todas las cosas buenas en nuestras vidas y que tú estás viendo con tus ojos a nosotros acá en la tierra. Y te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Gracias. Padre Santo, continuamos, Señor, delante de ti, agradecidas, Padre, por lo que haces en nuestras vidas, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, queremos poner en tus manos, Señor, la familia de la hermana Magdalena Zúñiga, Señor. Señor, han despedido a muchos de sus familiares, Señor, que han fallecido por este COVID, Padre Santo. Y en esta mañana, Señor, venimos delante de ti rogándote, Padre, que confortes a la familia, Señor, que, Señor, tú les hables a sus corazones, Señor. Y, Señor, que tú estés en medio de ellos, Padre Celestial, que confortes a nuestra hermana Magdalena y a su esposo, Señor,
en estos tiempos tan difíciles, Señor, de estar despidiendo familiares, Señor. Padre Todopoderoso, te ruego también, Señor, por la hermana, Señor, que también no se ha sentido bien, Señor, con su garganta, Padre, que también tiene tos, Señor. Te ruego que seas con mi hermana Magdalena, Padre Celestial, que ella pueda tomar el medicamento que ella necesita, Señor, y que pronto podamos oír, Señor, de ella, Señor. Te doy gracias, mi Dios, por mi hermana y que siempre está pendiente, Señor, de su familia, Señor, y orando por su familia, Señor. Te doy gracias por mi hermana Helen, Señor. Gracias te doy por su vida, mi Dios, y su testimonio, Padre Santo. Cuida de ella, Señor, ahí donde ella está. Mi hermana Alma, Señor, gracias te doy por su vida, Señor. Gracias por reunirnos, Padre, para seguir aprendiendo de ti, Señor. Sé con ella, el Señor, con su dolencia, Señor, lo que a ella le afecta, Padre Santo. Bendice a nuestro hermano Gerardo, Padre. Bendice a las demás hermanas que estarán conectándose, Señor, en un rato más, Padre Santo, que podamos, Señor, aprender de ti, Padre, como dice tu palabra, Señor, que seamos, Padre Santo, hacedores de tu palabra, no solamente oidores, Padre Santo. Yo te ruego por mi esposo que va a estar aquí escuchando, Señor, que tú toques tu corazón, mi Padre Celestial. Gracias, mi Dios, porque te lo pido todo en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanas, por este tiempo de orar. Y vamos a seguir recordando las peticiones porque sí hay muchas necesidades. Pues seguimos como si nada ya en nuestra lección número 5. Se puede decir que casi llegamos a la mitad del discipulado. Imagínense cómo va el tiempo de tremendo, de tan rápido. Yo me quedo a veces tan sorprendida que las semanas pasan tan rápido, pero gracias a Dios que ahí vamos. Entonces vamos a ir a nuestro libro y sé que muchas están trabajando ahí, cultivando las raíces en la familia de Dios. Ya oramos y ahorita vamos a ver, ¿trabajaron el cuestionario de autoevaluación? Espero que sí. Espero que sí. Me costó. Pues ese es el asunto, ¿verdad? Que hay que evaluarnos. Entonces vamos a ir viendo a ver si lo contestamos bien. Tenemos aquí ya a 5 de nosotras y entonces vamos a comenzar. Y esta es una autoevaluación para ver cómo vamos, ¿verdad? Y si fallamos en alguna, pues ahí podemos seguir recordando las cosas y yendo. Entonces, la pregunta 1. Empecemos ahí, hermana Patti. Memorizar las escrituras es nutrición para su alma y es como abastecer la despensa de su corazón para las necesidades futuras. ¿Qué es esto? ¿Es verdadero o falso? Abra su micrófono. Ahorita creo que todas pueden abrir el micrófono para que podamos ir contestando. Es verdadero, le puse yo, hermana. Sí, es verdadero. La número 2. Paree lo que sigue y escriba el número de la respuesta correcta en el espacio que está en blanco antes de cada enunciado para completarla. Entonces vamos, aquí están, son 8 cosas y van pareadas con las letras. Entonces vamos a ir haciendo una cada una ahí, y vamos a empezar con hermana Helen. La A, ¿con qué corresponde?
Dice, es importante seguir cuidadosamente la sección de su plan semanal. Ujú. ¿Qué números? Y yo al fin 4 4. Sí, muy bien. me ayuda a progresar paso a paso. Ujú. Ok. La siguiente, Erika. Erika, si puedes, ¿está disponible? O si no, ¿sí, Erika? Creo que Erika solo está escuchando. Maribel. Dice la 2, le hace posible usar los momentos libres inesperados para memorizar, repasar y meditar. Es la G, llevar consigo su paquete de versículos todo el tiempo. Ajá. La número, ¿qué número te ayuda? ¿La número 1? No, La 2, la 2, ajá. Le hace posible usar los momentos libres inesperados para memorizar y repasar la verdad. Es la número la Ese es 2. la G. Muy bien. La G, La G. llevar consigo No. su paquete llevar consigo su paquete de versículos todo el tiempo. Sí. Exacto. Ujú. Estamos bien. Muy bien. La siguiente. Sigo yo. Sí, sigues tú. Le da el panorama general y le muestra hacia dónde se dirige en la memorización de las escrituras. Y yo puse llegar a finalizarse con el esquema temático del curso antes de aprenderse los versículos. ¿Qué número es? ¿Qué letra es? La G. La La E. No, la E. La E llega Pero a son finalizar. los números. Sí, son los Yo números creo que se ponen ahí. Sí. El número 3 corresponde a la E. Llegar a familiarizarse con el esquema temático del curso antes de aprenderse los versículos. este es número 3. Sí, Sí. la número E. Le La da letra E. Ujú. Le da el panorama general y le muestra hacia dónde se dirige en la memorización de las escrituras. Es porque llega a familiarizarse con el esquema temático del curso antes de aprenderse los versículos. Muy bien. La número 4, Manapati. Le ayuda a progresar paso a paso en su trabajo de memorización y evitar los obstáculos. Yo le puse la B. No le hace. No. Yo le puse la A. La A. Sí. La A. Es importante seguir cuidadosamente la sección de su plan semanal porque Yo quería la A. le ayuda a progresar paso a paso en su trabajo de memorización y evitar los obstáculos. Muy bien, es la A. La número 5. ¿La leo? ¿Sí? Le estorba su habilidad de recordar el versículo después. Y yo puse la H. Sí. Cuando repasen, no debe ojear las primeras palabras del versículo porque eso le estorba su habilidad de recordar el versículo después. Perfecto. Sigamos. Sigamos. ¿Quién quiere la siguiente? La 6. Le ayuda a recordar dónde se encuentra el versículo en la Biblia. Y yo puse la D. Así es. D. El principio de decir la cita antes y después del versículo. Le ayuda a recordar dónde se encuentra el versículo en la Biblia. Recuerdan que cuando hablamos de esto en el primer libro es que a veces conocemos muchos versículos, pero andan por todos lados, y no sabemos dónde está. Entonces, este método lo que quiere es que usted recuerde el lugar donde está el versículo que está citado. Sigamos. Sigamos. La número 7. Le ayuda a acelerar el proceso de aprendizaje. Yo le puse la B. F. 1. Es la F. F.
F. Trabajar con un versículo varias veces durante el día que ayuda a acelerar el proceso de aprendizaje. Sí, trabajemos todos los días, o sea, recordar el versículo nos ayuda a acelerar ese proceso de aprendizaje. Y la número 8, Miss Helen. Eso es C, los versículos que ya se ha aprendido deben ser colocados dentro de su paquete de versículos. Sí, es que fíjense que este estudio de discipulado mandaba antes un paquete de versículos y entonces atrás del libro estaban todos los versículos, entonces uno tenía el paquetito. Y entonces por eso es que te manda el paquete. Ellos ya no se recuerdan que atrás no están ya los versículos como los mandaban antes. Y yo recuerdo que hasta tengo mi cajita, en uno de mis viajes que hice, conseguí unas cajitas bien bonitas en el Dollar Tree y le llevé a todas mis amigas. Entonces todas teníamos cajitas iguales para guardar nuestro paquetote, que eran 65 versículos que nos aprendimos. Así que por eso es... Vamos, sigamos entonces, hermana. Recuerden que la evaluación nos ayuda a ver dónde tenemos que poner otra vez la atención, ¿verdad? Y poder seguir aprendiendo más. La pregunta número 3 dice, ¿por qué es importante reconocer sus propias razones para memorizar las escrituras? ¿Cuál es la respuesta ahí, Maribel? La C. Sí. Para que las razones lo motiven y lo ayuden a tener éxito. Así es. Bueno, sí. Seguimos con la pregunta 4, hermana Helen. Es mejor aprenderse los versículos perfectamente, palabra por palabra, porque eso B deja una impresión clara y C le permite usarlos con exactitud y E le da confianza al usar sus versículos. Ajá. Márquete B, C y D. Sí. B, C y D. Muy bien. Vamos ahí. B, C y D. Y E. Son los 3. Muy bien. ¿Por qué se recomienda que se aprenda solamente 1 o 2 versículos a la semana? Uy, permítanme que esta chimenea se... Mi esposo al fin se hizo experto en encender la chimenea, pero nos regalaron muy buena madera. Nos regalaron muy buena madera y el hermano Eduardo le ayudó a ir a traerla y así que estamos listos, gracias a Dios. Perdone. Ok, la número 5. ¿Por qué se recomienda que se aprenda solamente 1 o 2 versículos a la semana? Maribel. Para darle una amplia oportunidad de buscar el contexto de los versículos. La C, para darle tiempo para meditar en los versículos y aplicarlos a su vida. Y la D, para ayudarlo a desarrollar buenos hábitos de memoria y tener éxito en la memorización de las escrituras. Muy bien. Ahí vamos. La última. Una forma excelente de tener un pronto inicio en su trabajo de memorización diario es incluirlo como parte de su tiempo a solas en la mañana. ¿Es eso verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Los versículos de Viva la Vida Nueva tratan los elementos esenciales de la vida obediente y centrada en Cristo. Sí. Sí, también, verdadero. Bueno, que van a ver la clase después. Si fallaron en varias, no se preocupen. Hay que seguir aprendiendo y vuélvanlo a hacer para que puedan salir bien en el examen. Entonces, cuando lo tengan ya hecho, se van ustedes al registro y dicen que
que lo hicieron, completó el cuestionario para la memorización de las escrituras de la página 19, entonces ahí que alguien de su casa le ponga las iniciales y le da el check. Recuerden que hay que ir completando los requisitos de la página 7, mis hermanas. Muy bien, sigamos entonces. Me gustaría escuchar a una de ustedes y que me compartan algunos de los pensamientos de sus lecturas de esta semana. Siempre aprendemos algo de lo que estamos leyendo y me gustaría que me dijeran qué ha sido algo importante en estos días, en la lectura que hemos estado teniendo. ¿Alguna ahí? Maribel. En Éxodo, como en el versículo del 3 en los capítulos del 3 al 5, donde cuando Dios llamó a Moisés, él se sentía incapaz. Incluso le puso varias excusas que no tenía facilidad de palabra, que iba a hacer, un montón de excusas le puso, pero sin embargo, él obedeció. A pesar de las objeciones que él puso, él obedeció. Sí. Y Dios él obedeció y él fue. Y para mí eso a veces nos pasa, que a veces ponemos excusas. Sí. Y no obedecemos. A veces incluso el llamado de qué sé yo, de discipular a otra persona o de compartir la palabra, sí, o de lo que sea. Entonces, nos invita a eso, a no poner excusas. Eso. Yo creo que una de las enseñanzas ahí fuertes para Moisés es que el Señor lo iba a capacitar, ¿verdad? Y lo capacitó, aunque le dijo, ok, te voy a poner un ayudante y este ayudante va a estar contigo. Y eso también es lindo porque el Señor no le dijo, no lo regañó, ¿verdad? Y no voy a mandar a otro. No, él era el escogido y entonces en ese sentido iba a seguir capacitándolo y lo formó realmente, porque uno de los grandes profetas que tenemos fue Moisés, pero le dijo, ok, a la parte voy a poner a tu hermano y tu hermano te va a ayudar. Entonces, él nunca nos deja solos el Señor y nos va capacitando. Y parte de la capacitación creo que también Dios nos da en el ministerio es que nos sigue enseñando, nos sigue enseñando. Entonces, cuando entre más a veces aprendemos, tenemos más elementos para enseñarles a otros. Y me gustó eso que dijo Maribel. A veces, ¿será que estoy lista para discipular? ¿Verdad? ¿Será que estoy lista ya para discipular a otra? Y yo recuerdo que allá en mis tiempos de juventud nos decían, nadie puede dar lo que no tiene. Y entonces, y eso es bien cierto, estamos aprendiendo, entonces ya tenemos algo. Entonces tenemos algo para dar. Así que démoslo, hermanas, démoslo. Y ya les dije, hay que orar por esa persona que a usted le va a decir, me gustaría discipularte. Ya tiene los elementos, tiene los materiales y tiene la ayuda del Señor con usted. Y tiene amigas que pueden ayudarle. A cualquiera de las del grupo le puede decir usted, mira, ayúdame, échame una mano. A mí misma, yo estoy siempre dispuesta, pero usted tiene que ya empezar a decir, voy a discipular a esta persona y lo voy a hacer porque es necesario. Y yo creo que yo se los he dicho también, con los primeros que uno debe de comenzar es con la familia, ¿verdad? Yo tuve el gusto de hacerlo con mis hijas y quiero volver a hacer otras cosas con ellas y ahí estamos, porque la familia es lo más importante que Dios nos ha dado. Entonces, a ellos hay que transmitirle lo que tenemos en nuestra vida espiritual. Excelente. Alma, ¿sí? Yo recuerdo cuando me dijo Wendy, cuando yo empecé en la iglesia, cuando ella me dijo que iban a separar los grupos de hombres con los de mujeres los domingos para el estudio y que si me podía preparar para eso, ¿verdad? Que oráramos por eso. Ay, yo me aterré por un momento y dije, ay, Dios mío, ¿cómo
¿verdad? O sea, y me identifico con eso de Moisés, ¿verdad? Con ese miedo a veces de si lo podría hacer, si no lo podría hacer, o qué sé yo. Pero bendito Dios que después de un tiempo de estar orando, Él fue poniendo esa confianza para hacerlo. Interesante la palabra que usaste, me aterré. Mamita, muchas de nosotros nos hemos aterrado. Mi primer aterramiento que tuve fue, ay no, es que nosotras que en el Pámpano éramos atrevidas y yo no sé qué inventó don Luis y nos hizo que hiciéramos como un curso para toda la iglesia y entonces nos dieron temas. Padre Santísimo, yo ni sé qué dije esa vez. Era algo de cómo estudiar la Biblia, enseñarle a la gente allí cómo enseñar la Biblia. No, Dios mío, cómo tuvimos el valor de ponernos al frente a enseñar. Bueno, teníamos una guía, ¿verdad? Pero Dios santo, fue tremendo ver ahí a don Francisco Choriego, a Adiel Hernández, escuchando nuestras cosas. Estos eran los grandes líderes de nosotros en la iglesia, eran grandes maestros. Y nosotros las muchachitas, ¿verdad? Atrevidas enseñándoles cómo estudiar la Biblia. Sí, pero esas fueron cosas en que nos aventaron a hacer las cosas, ¿verdad? Y teníamos que hacerlo. Y yo creo que a veces así nos sentimos, ay, no, Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? Pero a medida que vamos estudiando más, a medida que leemos más la Biblia, a la medida que dependemos más del Señor, el Señor hace grandes cosas, hermana. Eso así es. Así que seguimos. Bueno, ¿alguien tiene algo más de lo que ha estado leyendo en la palabra? Es el momento. Pues no, yo creo que eso también fue lo que me impresionó, ¿verdad? Las excusas que nosotros ponemos. Ay, no, ya estoy viejita. Yo ya estoy vieja, no sirvo para nada. No, yo estoy enferma, no puedo salir. Sí. Pero si Moisés dijo que él era tartamudo, Exacto. digo, hay excusas que uno pone, ¿verdad? Y sí, yo he estado orando también por eso, hermana, para que el Señor, ¿verdad? Use lo que he aprendido, sí, a ponerlo en práctica, Y mire, usted le voy a decir que de las fieles usted ahí, igual que Maribel, que Sonia, que sí, de las fieles y ha estado en todo desde que comenzamos el año pasado. Ya vamos a tener un año, Maribel. ¿verdad? Y no parece mentira, pero el Señor nos ha enseñado tanto juntos. Qué bendición tan grande. No, todavía me pongo nerviosa cuando voy a entrar a las reuniones. Ay, hermana, tan chula. Pues qué bueno. Sigamos leyendo la palabra y sigamos aprendiendo. Yo estoy muy contenta con lo que he estado aprendiendo en Éxodo y esto que estamos, porque las preguntas que pone son, Dios mío, sí, me hace pensar, me hace ver la cosa de otra manera. Y la pregunta es para mí, ¿verdad? O sea que está muy buena esta lectura de la Biblia así, está muy buena. Gracias a Dios porque lo podemos ver. Bueno, mis hermanas, seguimos nosotros entonces adelante aquí y vamos a seguir con... Me está tirando para atrás esta cosa. Ok, vamos a ir ahora con nuestro estudio de la voluntad del Señor, conociendo la voluntad del Señor. Dios mío, me sacó otra vez esto. Déjenme verlo bien. Saber la voluntad de Dios. Una de las cosas que siempre como cristianas tenemos esa lucha, ¿verdad? ¿Cómo sé yo la voluntad de Dios en mi vida? Y este estudio es un estudio, pues, hasta cierto punto bien bíblico, nos manda a pasajes de veras que es importante que veamos. Podemos solamente silenciar los micrófonos y cuando quieran decir algo o compartir algo, entonces yo les voy a decir. Vamos a comenzar entonces esto que dice, para pensar. ¿Hasta qué punto puede alguien más determinar la voluntad de Dios para la vida de usted? Fíjese lo que dice esa pregunta. ¿Hasta qué punto puede alguien más determinar la voluntad de Dios para usted?
Una pregunta para pensar. ¿Ahí alguien? Miss Helen. Yo diría que nadie, yo tengo el Espíritu de Dios y tengo que tener certeza como Él me pone si está cierto o no. Sí, así es. Pero pensemos en la vida diaria. Pensemos Sí. en lo que vivimos realmente algunas de nosotras. O sea, Pero hay versículos que nos dicen claramente. Así es. Tenemos, nosotras los cristianos tenemos eso. Tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos ayuda en ese sentido. Sí. Pero la verdad que la mayoría de personas y muchas de las que nosotros conocemos no se dejan guiar por eso, sino que se dejan guiar por muchas veces por las circunstancias en que están viviendo o porque alguien les dijo algo, ¿verdad? Entonces, para nosotras como mujeres que queremos hacer la voluntad de Dios, es importante que siempre vayamos a lo que la palabra dice. Y si todavía no encontramos las respuestas, esta lección nos dice algunas de las cosas en donde podemos seguir buscando. ¿Cómo saber que lo que necesito hacer, la decisión que necesito tomar, es lo que Dios quiere que yo haga, ¿verdad? Entonces, me imagino que al leerlas, al estarlo viendo ustedes, se dieron cuenta de algunos factores que nos ayudan a determinar esto. Entonces, empecemos entonces, la voluntad de Dios. Empecemos ahí, Maribel. Por favor, me lees la pregunta y me das las respuestas. Si quieren leer los versículos, está bien, ¿verdad? Ok. Dice, ¿cuáles deberían ser nuestras metas como seguidores de Cristo? Y el versículo dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Yo puse aquí, teniendo cuidado de mi manera de vivir, siendo sabia, no necia, aprovechando cada momento oportuno en la palabra. Amén. Perfecto. La 2 dice que le gustaría a Dios hacer por nosotros. En Salmo 32:8 dice, instruirme en el camino que debo seguir. Me aconseja a valorar, me aconsejará y valorará, me valorará a mí. Velará por mí. Velará por mí, sí. Velará por mí. Velará. Sí, sí, ahí está. Nos instruye, nos muestra el camino por donde seguimos, ¿verdad? Y nos va a dar los consejos, dice ese versículo. Me dará consejos y por sobre todo, qué lindo que Él va a velar por mí, ¿verdad? Va a velar por mí. La tercera. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? Es guiar a los hijos de Dios. Fíjense que ahí es donde, por ejemplo, nosotros tenemos lo más grande. Tenemos el Espíritu Santo de nosotros, ¿verdad? Que está allí guiándonos y a veces, yo no sé ustedes, pero hay una vocecita por dentro que te dice, no, hermano, no hagas eso. Y cuando hemos pecado, cuando hemos hecho algo que no esté, no te deja hasta que no arreglas. Como decimos, la metida de pata que diste. Entonces, es algo tan maravilloso. Entonces, a mí, y yo creo que ya se los he dicho, me preocupa cuando hay gente que sigue las mismas y sigue haciendo el mismo error, sigue con su necedad, sigue en lo que yo digo, el Espíritu Santo no te dice nada. ¿Verdad? Eso me preocupa a mí, ¿verdad? Por eso, uy, Señor, ¿verdad? ¿Por qué no te habla a ti el Espíritu Santo y no te redarguye de pecado? ¿Verdad? Es bien interesante eso. Leyendo aquí lo que puso Paul Little, dice, la voluntad de Dios no es como un paquete mágico que desciende del cielo con una cuerda.
La voluntad de Dios es como un rollo que se desenrolla cada día. Dios lo guiará a usted y a mí un día a la vez. Nuestro llamado entonces es a seguir al Señor Jesucristo en una relación íntima diaria. En primer lugar es ser, no hacer. Me gusta esto porque la verdad, mis hermanas, estamos más acostumbradas. Nuestro mundo nos dice que si no haces, no vales, ¿verdad? Que si no te pones a hacer estas cosas, nah, entonces no tiene valor. Pero no, el Señor quiere que nosotros seamos ser antes de hacer. Cuando yo soy ser, cuando ya tengo yo algo dentro de mí, yo puedo hacer. Y es lo que la palabra nos va diciendo. Dice que hemos sido hechos y hemos conocido al Señor para hacer buenas obras. No va antes. Después de que yo conozco al Señor, después de que yo tengo el conocimiento, yo puedo hacer, ¿verdad? Y el Señor dice que esas obras Él las ha hecho desde antes para que yo camine con ellas, ¿verdad? Entonces es importante ser y antes del hacer. Cuando nos damos cuenta de eso, comenzamos a percibir la euforia que cada día puede tener cuando vivimos de la mano de Dios, con la guía del Espíritu Santo desenrollando así el rollo. En las Escrituras, los cristianos tienen toda la guía que necesitan para vivir para Jesucristo. Sin embargo, hay ciertas decisiones específicas que tienen que tomarse, aunque la Biblia no dé instrucciones específicas. Yo creo que a veces en eso es que fallamos mucho, porque creemos que la Biblia me va a decir, ay, tengo que comprar esta casa. Y voy a la Biblia buscando, ¿es esa la casa que quieres, tienes que comprar? Y no, la Biblia no me da ese tipo de instrucciones, ¿verdad? La Biblia me dice que yo debo ser sabia, que si yo tengo dinero para meterme en una deuda de este tipo, lo voy a hacer. Si no me va a alcanzar, me debo de esperar. Si no, voy a estar así, ¿eh? Con una deuda que yo no pude pagar porque me encantó la casa y esa es la casa de mis sueños y esto. Entonces, y el Señor te pone, te he dado trabajo, pero todavía el trabajo no te alcanza para que pagues esto. Espérate, sigue ahorrando, sigue viendo de dónde vienen otros fondos. O puede ser que no sea esta la casa, búscate otra, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de cosas, para mí siempre fue, y es todavía, cuando alguien me viene a decir, ay hermana, yo me quiero casar y fíjese que he conocido a alguien y yo creo que este es, porque es así, se hace, ah, qué bueno hermana, gracias a Dios, y él es creyente igual que usted. No, pues fíjese que todavía no, pero le gusta escuchar. Va a veces a la iglesia conmigo. Ah, bueno, qué bien, ¿verdad? Espérese, hermana, espérese que él haga una decisión por Cristo, pero una decisión real por Cristo, no por usted. Entonces, pero a veces, no, este es el que me gusta y este es el que quiero, y nos damos contra la pared, porque seguimos mis deseos, ¿verdad? Entonces, no, hay que tener cuidado en esas cosas. El Señor ha dicho, no te juntes con alguien que no está en la misma cosa tuya, ¿verdad? ¿Cómo puede unirse la luz con las tinieblas? Hay casos excepcionales donde el hombre ha conocido a Cristo y sí, de verdad lo hizo y se llega a casar con la cristiana y a veces hasta sale mejor que ella, ¿verdad? Después el Señor le hace el llamado y se vuelve pastor, ¿verdad? Entonces, hay casos, porque no vamos a decir que no, y yo tengo varias amigas que así les pasó, pero esa no es la regla, esa no es la verdadera guía para eso, así que hay que tener cuidado en estas cosas. Principios orientadores. Entramos a una sección donde la palabra de Dios nos puede dar una guía, una orientación para que podamos ver su voluntad. Dios ha dado directrices bíblicas para guiarnos en cuanto a cómo vivir nuestra vida. Si estamos considerando un curso de acción incompatible con la Biblia de Dios, entonces sabemos que esta no es la voluntad para nosotros. Ahí está. Una acción incompatible con la palabra.
Incompatible significa algo que no está a la par de la palabra, que no puede compararse allí, ¿verdad? Entonces, tengo que tener cuidado. Utilizando los siguientes versículos, expresa en sus propias palabras algunos de los objetivos para cada cristiano. Dios quiere que, vamos entonces, hermana Patti, va a ser esta primera parte. Mateo 6:33. Ese versículo es un versículo que lo hemos aprendido muchas de nosotros. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Dios quiere que en estos versículos, en ese primero. Mateo 6:33, lo más importante que el Señor quiere de nosotros es que le busquemos a Él. Que le busquemos, ¿verdad? Y que Él quiere dice que haga lo que Él nos pide, y Dios nos dará a su tiempo todo lo que necesitamos. Sí, la primera cosa es buscar el reino de Dios. Y al final del versículo dice, cuando lo buscamos, su reino y su justicia, Él va a añadir, ¿verdad? Lo que sea necesario. Mateo 22, 37, 39. Mateo 22, 37, 39. ¿Qué es lo que quiere Dios ahí, hermana Patti? Amarle con todo el corazón, tu ser, y con toda tu alma, mente, y al prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que quiere, eso es lo que Dios nos pide. Mateo 28, 18, 20. Mateo 28. Permítame tantito. Yo le escribí que Jesús tiene la autoridad y Él nos dice que vayamos y que hagamos discípulos de todas las naciones. Y Él, este verso bíblico no dice que si queremos ir, dice que vayamos. Este es un mandato de Jesús, de Dios. Y así que pues Dios nos dé la sabiduría para poder salir. Sí. Y aunque sea llamar, ¿verdad? Ahorita sí. Como estas amigas que tengo con cáncer, pues me da gozo que han estado escuchando las conferencias. Qué bueno. Sí, sí. Tesalonicenses lo tuve que escribir en el cuaderno. Permítame, me encantó, permítame, hermana Patti. Me encantó que usted dijo que era un mandato, o sea, Dios nos manda a hacer eso, ¿verdad? No es que si quiero o no quiero. Entonces, estas son de los pasajes donde todos los cristianos somos llamados. Todos, exactamente. A ir al lugar donde estamos. Yo voy a ir a mi trabajo a compartir quién es Jesús. Voy a ir con mi familia a compartir quién es Jesús. Muchos han ido más allá de sus fronteras y ese fue el llamado específico que Dios les dio a ellos, ¿verdad? Pero mi llamado es que yo vaya y yo haga discípulos, hacer discípulos, ¿verdad? Y de ahí lo que el versículo dice después es que Él nos va a ayudar y nos va a enseñar todo lo que tengamos que enseñar y Él nos va a de veras a ayudar en lo que hacemos, ¿verdad? Muchas veces yo creo que esa es parte de lo que decíamos del miedo, ¿verdad? Porque creemos que estamos solos. Y no, el Señor nota esto y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, hagan esto. Yo voy a ir con ustedes. Y esa fue una realidad patente para los primeros discípulos del Señor, ¿verdad? Y lo hicieron. Y es el mismo poder que Dios nos da ahorita para hacerlo. Perfecto. Sigamos, hermana Patti. Primera Tesalonicenses 5:18. Nos dice que demos gracias en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de nosotros, sus hijos, como cristianos que somos. Así es. Dar gracias. ¿Cómo cuesta a veces cuando las cosas no salieron como a mí me gusta o cuando estoy sufriendo por algo? ¿Verdad? Pero Dios dice que demos gracias.
Y él sabe por qué. Segunda Timoteo 2:2. Aquí Pablo, ¿verdad? Habla con Timoteo, dice, tú has oído lo que yo he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que tú enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas tener confianza y que ellos también sean capaces de enseñar a otros. Exactamente. Seamos capaces de enseñar a otros. O sea, por eso les decía, lo que recibo, compartámoslo, ¿verdad? Y el Señor ayuda en eso. Esa es parte de la voluntad que Él quiere que hagamos nosotros. Y segunda Pedro 3:18. Segunda de Pedro, les puse, en cambio, dice, crezcan en la gracia y el conocimiento, que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí. Esa es parte de la voluntad de Dios que Dios quiere para nosotros, que crezcamos más y más cada día en Él, en su gracia y en su conocimiento. Esto, si tenemos esto, el Señor nos va a ayudar en todo lo demás, ¿verdad? Nos va a enseñar a otro, nos va a enseñar a que hagamos discípulos, vamos a aprender a amarlo más porque lo vamos a conocer más. Y él nos va a poner ese deseo de buscarle. Esto es bien importante, que crezcamos en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente parte dice, hágase las siguientes preguntas basadas en los versículos y otros similares para determinar su curso de acción. Vamos, hermana, hermana Helen. Hasta aquí llegué. Sí, lo leí, pero tengo que, estoy poniendo el deseo de Dios antes que el mío. Trato. Trato. Sí. Son preguntas muy personales. Ajá. Mi curso de acción me ayudará a amar más a Dios y a los demás. Sí, sí. ¿Cómo se relaciona esta acción con mi participación personal en alcanzar y discipular personas? Pues tal vez no siento que lo estoy haciendo ahora, pero estoy animando a otros y enseñándoles también, en parte. Sí. ¿Contribuirá a que yo lleve una vida más santa? Sí, claro. ¿Me desplazará hacia más preparación cristiana y crecimiento espiritual? Sí. ¿Puedo estar agradecido por los resultados, sean cuales sean? Sí, creo que sí. Estas preguntas nos hacen evaluarnos a nosotras mismas de acuerdo a lo que acabamos de leer, de estudiar en los versículos de la pregunta anterior. Okay. Utilizando los siguientes versículos de 1 Corintios, desarrolle preguntas que podrían ayudarle a alguien a discernir la voluntad de Dios. Vamos a ver cómo les fue aquí. ¿Lo tiene, hermana Helen? Tengo la primera, aunque sí, en 1 Corintios 6:12 yo puse la pregunta, ¿no son lícitos todas las cosas? Y no. Exacto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta ahí que hizo de eso? Maribel, ¿tienes algo ahí? Sí, en estas preguntas digamos que, como haciéndole yo a alguien, ¿usted cree que Dios permite que haga lo que sea en mi vida? Porque muchas veces la gente piensa que uno puede hacer lo que sea porque
somos dueños de nosotros mismos. Ajá. Y no es así. Basado en el versículo 6:12, puse ahí esa pregunta para como hacérsela a alguien. Ajá, sí. Y también a veces muchos cristianos han tomado este versículo para tener vidas libertinas y hacer lo que les da la gana. Y luego, como tienen a Dios que los perdona, entonces, ¿verdad? O sea, esos son los peligros. Sí, Dios me permite a mí que yo tenga una vida libre y que yo pueda hacer todas las cosas, siempre y cuando, mi esposo dice, siempre y cuando no te metas en problemas con Dios, ¿verdad? Pórtate bien, o sea, hacer lo que tú quieres hacer, diviértete, goza, pero no te metas en problemas con Dios. Entonces, ahí creo que es donde yo debo de parar, ¿verdad? Okay. Porque hay gente que, el libertinaje, ¿verdad? Entonces, no, Dios, en la noche le voy a pedir perdón a Dios, puedo tirarme esta canita al aire, ¿verdad? Entonces, y eso se les hace hasta cierto punto después un estilo de vida. Y no es así. O sea, todo me es lícito, pero ahí mismo dice, no todo me conviene. No todo es. Sí, porque a veces debo de pensar en el que me está viendo. Muchos hermanos débiles. Y por lo que yo hago, algunos pecan. Porque me juzgan mal y empiezan, mira, la hermana Alma, tanto que habla y miren cómo es lo que está haciendo ahorita. ¿Verdad? Entonces, yo debo de cuidar hasta eso, no permitir que otra persona peque por mi culpa. Entonces, ese es el asunto ahí. Muy bien, sigamos con el 6, 19, 20. ¿La tiene, hermana Helen? Sí, lo estaba leyendo. Y una pregunta sería, en el versículo 19, es que, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Verdad? Y entonces, y en el 20, porque sabemos que el Espíritu, que nuestro cuerpo es el Espíritu de Dios, templo del Espíritu de Dios, porque fuimos comprados por la sangre de Cristo. Sí. Sí, muy bien. Debemos de pensar eso también, siempre. Mi cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Debo tener cuidado cómo lo trato, cómo lo cuido, qué cosas no me conviene introducirle al cuerpo, aún pensando en que mi salud, ¿verdad? A veces pensando que hay cosas que yo no debo de, pero pensando también en cosas del mundo que no son buenas. Puedo cerrar yo mis ojos cuando hay algo que yo no debo de ver eso, ¿verdad? Entonces, pensar que el cuerpo es el templo. 8, 9. Ajá, 8, 9, Maribel. Nos advierte a que tengamos cuidado. Dice, ¿usted cree que Dios no nos advierte que tengamos cuidado? Como pregunta, pues sí, porque dice que cuidado si hacemos dejar caer a uno de nuestros hermanos pequeños. Débiles. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Tenemos que cuidarlos. Tenemos que tener ese cuidado. No ser yo piedra de tropiezo. Eso es lo que me está diciendo. No ser una piedra de tropiezo. Y el 10:31, hermana Patti. Yo le puse, hermana, que todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios. Así es. Así es. Sí, pero todo lo que hagamos, decimos, sea para la glorificación de nuestro Dios. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran agregar ahí?
En eso, pues como una pregunta que decía aquí es si creo que debemos agradar a Dios en todo. Claro que sí. Claro que sí. Ujú, así es. Mi deseo debe ser siempre querer agradar a Dios en todo, ¿verdad? Este, es, Ahí entra la obediencia. ujú, ujú. Ahí entra la obediencia. Y aquí viene la sección de la obediencia a Dios, ya que lo mencionas. Si nos rehusamos a seguir lo que Dios ya nos ha hecho ver, ¿no será menos probable que Él nos dé más indicaciones? Obedecer la voluntad conocida de Dios influye en el grado en que recibimos más guía de Dios. La pregunta 6 dice, ¿qué otra medida podemos tomar para saber la voluntad de Dios? Maribel. Buscarlo de mañana para que me guíe. El Ajá. Salmo hablaba de mañana te buscaré. Entonces, o sea, lo mejor es si podemos desde tempranito, Para que no buscarlo guíe. a Él siempre. En una versión que leía dice que debemos de pedirle que nos haga saber. Pedirle que nos haga saber qué es lo que Él quiere. Y Santiago 1:5, ¿qué dice ahí? Dice pedirle sabiduría y Él y no menospreciar a nadie, pedirle sabiduría. Ajá. Hay que pedirle sabiduría al Señor. En todo, yo creo que siempre debemos de estarle pidiendo al Señor, Señor, guíame en esto. Pedirle que nos dé la guianza, nos dé la sabiduría para saber lo que estoy haciendo o cómo me estoy comportando es lo correcto. Hay que pedirle al Señor, pedirle que Él nos haga ver las cosas. Según Romanos 12:1 y 2, ¿qué condiciones se dan para encontrar la voluntad de Dios? ¿Qué condiciones? Miren, ese versículo Ya lo memorizamos. lo memorizamos hoy, se supone, ¿verdad? Que está memorizado. Entonces, vamos al versículo. Y me encanta este versículo a mí, porque tiene tanto. Entonces, Romanos 12:1 y 2. Dice, entonces, según este Romanos, ¿cuáles son las condiciones que se me piden para que yo pueda saber la voluntad de Dios? ¿Qué es la condición primera que se le pide aquí a usted y a mí? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presentar primero nuestro cuerpo, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pensemos un momentito en esto. Fíjense que los sacrificios que se le daban al Señor en el pasado eran sacrificios de animales muertos, ¿verdad? Claro, sin defectos. Y sobre esos la gente ponía sus pecados, pero era un sacrificio de un animal muerto. Y aquí es importante que dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Estamos vivas. Y así nos vamos a presentar dentro del Señor. Que seamos santos. Siempre nos está pidiendo ser santo porque yo soy santo. Que sea agradable a Él, ¿verdad? Mi vida debe ser agradable al Señor. Entonces, esto es lo primero que Él dice, que yo presente mi cuerpo, me presente a mí con todo lo que soy. Y si hay cosas que arreglar, Él las va a arreglar, porque así actúa Dios. ¿Qué segunda cosa más ahí? Transformados. Ajá. Mediante la renovación. Ajá. Aquí también dice, no me conforme a este siglo, ¿verdad? Que no me amolde, que no me haga como este siglo malo. No, yo no me debo de conformar a lo que el mundo está haciendo, sino que más bien yo me debo transformar. Debo transformar mi mente, ¿verdad? Transformados, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando yo transformo mi mente, mi entendimiento, entonces viene el resultado para
para que yo compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo me entrego a Él completamente, quito este mundo de mi vida y transformo mi mente, transformo mi corazón, y entonces el Señor hace la obra para que yo pueda ver cuál es su voluntad. O sea, que ahí están esas dos condiciones. Y pensemos eso, mi hermana. Mucha gente anda buscando la voluntad de Dios. Mucha, todo, un montón de gente, y un montón de creyentes que están en nuestras iglesias, andan buscando la voluntad de Dios, pero no se han entregado completamente al Señor. No transforman su mente. Siguen viviendo sus vidas desordenadas, ¿verdad? Y aún así quieren que Dios les muestre la voluntad. El Señor en su misericordia hace grandes cosas. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Porque Él es misericordioso y no nos da lo que realmente merecemos, nos da siempre mucho más. Pero estas son condiciones. Y usted, hermana, cuando se tope con alguien que le diga, tengo este problema, tengo esta situación, confróntela y dígale, ok, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Tienes que hacer estas cosas para que Dios te muestre, te hable y te diga cuál es la voluntad. Y no te equivoques al tomar una decisión mala, ¿verdad? Así que ahí están estas dos condiciones. Me gustó mucho esto. Lea Salmo 27:14 e Isaías 30:18. ¿Cómo se relaciona esperar al Señor con saber la voluntad de Dios? ¿Cómo se hace? Hermana Helen, por favor. Dice que en Salmo 27 dice de esperar o aguardar a Jehová y seamos fuertes y, um, y, y bien animándonos en el Señor. Solamente esperar en Dios. Yo creo que ese es lo principal. De Isaías 30, 18 nos dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían. Entonces, Salmo dice que tenemos que esperar en el Señor y esforzarnos. Y este dice que si estamos esperando en el Señor, que Él nos va a tener piedad y Él va a estar exaltado en nuestras vidas, porque Él es justo y bendice a los que confían en Él. Así es, sí. Así es, gracias, hermana. Una de las cosas que yo creo que como humanas nos cuesta es esperar, ¿verdad? Esperar. Nos queremos todo rápido. Y ese es un gran problema. ¿Cómo va a ser rápido una cosa que no nos va a traer nada bueno? Pongamos el ejemplo de la comida. La comida rápida no es buena, no es sana. Ok, de vez en cuando una hamburguesa no nos cae mal. Pero si todos los días estoy con la hamburguesa, hermano, arriba colesterol, arriba triglicéridos. Entonces, el asunto es que tengo que aprender a esperar. Y mientras espero, mi vida es transformada. Y el versículo también del Salmo dice que mientras espero, mi corazón debe ser alentado, por Él, esperando. Y el otro, pues qué lindo que nos muestra que tenemos un Dios que es misericordioso, que está lleno de piedad, que es justo. Y va a dar lo que realmente necesitamos. Y mientras espero, mi confianza en Él crece. Mi confianza en Él crece y puedo sentir el aliento de Él en mi vida. Así que son cosas, y yo no sé ustedes, hermanas, pero en el esperar hay mucho aprendizaje. En esos tiempos de silencio del Señor, no te escucho, Señor, ¿qué está pasando? Yo
aprendo. Yo tengo el aliento de Él en mi vida y mi confianza en Él se fortalece. Y esas son las partes de las cosas que aprendemos cuando estamos esperando que Dios haga algo. Y miren, al final de esto dice, Satanás apresura a la gente. Dios la guía. Las cosas rápidas no sirven. Las cosas rápidas no sirven. Son apresuradas por el enemigo. Pero Dios nos guía mientras esperamos. Esa es una de apertura a la guía de Dios. Muchas dificultades para determinar la voluntad de Dios se superan cuando uno está preparado para hacer su voluntad, cualquiera que sea. Podría ser que usted no siempre sepa todas las posibles alternativas para determinar qué hacer. Según Proverbios 15:22, ¿cuál es el medio por el que usted puede recabar más información? Maribel. Según Proverbios dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Yo puse que la multitud de consejos por medio de la palabra y la enseñanza de muchos que nos ayudan a, como ahorita en esos estudios, escuchar lo que piensa cada quien de acuerdo al versículo. Eso le ayuda a abrir un panorama más allá, porque a veces estamos... Entonces, el consejo de muchos hermanos y hermanas que están en la palabra también, eso nos va a ayudar. Sí, en la multitud de consejeros, ¿verdad? Dicen, podemos encontrar sabiduría y buena guianza. Yo creo que nosotros como mujeres, hijas del Señor, nuestro consejo debe ir siempre, debemos ir a buscarlo a personas que nosotros sabemos que está en los caminos del Señor, ¿verdad? Que nos va a guiar, como dijo Maribel al principio, a través de la palabra, ¿verdad? Me va a guiar guiado por lo que la palabra dice. Porque consejeros hay muchos. Y nosotros tenemos amigas que no son cristianas, pues, y nos dicen algunas cosas que nosotros, ok, ¿y por qué no haces esto? Esto es lo más fácil que podrías hacer. Y uno dice, este consejo yo no lo voy a tomar, ¿verdad? Una persona que tiene al Señor en centro en su vida nos va a dar un buen consejo. Y a veces nos da el consejo que nosotros no podemos escuchar. Pero allí es donde muchas veces el Señor nos puede hablar, nos va a hablar, va a decir, baja a esta persona y yo voy a usar esta persona para que te hable, porque te estás desviando o estás haciendo algo que no es lo correcto. Podemos buscar buenos consejeros. Hay mujeres cristianas muy sabias, muy prudentes, que no le van a dar a usted un mal consejo, nunca. Entonces, a esas son las que debemos buscar. Lea Salmo 1:1. Del consejo de quién debemos ser escépticos. Son Maribel. El Salmo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los que no, por decir algo, no, como dijo usted ahora, alguien puede ser muy buen amigo, pero si no es cristiano y no va con la palabra, no será, puede que el consejo no sea bueno. Entonces, tener cuidado en eso. El consejo de malo, dice aquí. Consejo de malo. Aquí viene una pregunta que me hizo muy interesante. ¿Cuándo es válido buscar el consejo de un no cristiano? Maribel. Creo que no es válido. Porque no, o sea, aunque la intención sea buena, pero muchas veces no es bueno, o sea, no hay validez ahí porque no está basado en la palabra. Sí, tienes razón. ¿Alguna idea más ahí, hermana Helen? No, pero depende dónde están las personas no cristianos. Pero si ellos andan en caminos de los pecadores, entonces
no debemos estar con ellos necesariamente. Así es. Sí, lo que han dicho ustedes es válido. Ahora, quiero que vean otro panorama. Veamos otro escenario. Ujú. La mayoría de veces los médicos que nos atienden no son cristianos. ¿Usted sigue el consejo del médico? Sí, Sí, ¿verdad? Entonces, sí. yo creo que ahí es donde sí yo puedo seguir. Qué rico es cuando encontramos un buen médico cristiano. Qué rico. Ujú. Pero la verdad es que la mayoría de veces los médicos que nos atienden no son creyentes. Pero yo escucho su consejo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo creo que sí se puede abrir la puerta. Y yo voy a seguir las instrucciones de mi médico para seguir yo con mi buena salud. Ujú. Allí sí creo yo que es válido que yo escuche el consejo de un no creyente. ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Sí, Sí, La realidad, es la realidad. pues, Ajá. Ujú. A veces también en asuntos de finanzas, en asuntos de ahorrar, de decir, pues, el que nos atiende muchas veces en el banco es un no, pero escuchamos el consejo que nos dice, ¿verdad? Mire, ponga su dinero de esta manera, le va a producir un poco mejor y va a tener sus ahorritos. Entonces uno dice, sí, tiene razón. Entonces, en asuntos de finanzas y de algunos negocios, como bien dice el Señor Jesús, a veces son más astutos que nosotros. Y en este momento, si yo ok, voy a oír este consejo porque esto me va a dar beneficio para el futuro. Ahí también. Usted vaya al banco y usted no va a andar diciendo, ¿quién de estos cajeros es cristiano? ¿Va? Así es, o sea, en ese tipo de cosas creo que debemos de abrir un poco la puerta y decir sí. Si puedo encontrar un médico cristiano, qué bendición. Pero si no, yo voy a ir a este especialista porque este me va a dar yo necesito en esta enfermedad. Y no con ese tipo de cosas. Así que sí, no vamos a escuchar consejos de malos, pero hay gente en el mundo que es más, es experta en ciertas cosas. Y entonces yo voy a hacer uso de esa experiencia para el beneficio mío y para el beneficio de mi familia. Así que debemos de pensar a veces en ese tipo de cosas. ¿Cuáles son algunas otras consideraciones que pueden ayudarle a discernir la guía de Dios? Haré los siguientes versículos con los factores apropiados. Aquí había algunos triquis, pero vamos a ver. Hermana Helen. Voy a buscar, estoy buscando. Segundo Corintios 2:12. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces, no sé si el primero pensamiento cuidadoso y sabio o circunstancias particulares o tal vez paz espiritual, porque dice que él había puerta abierta, pero en su espíritu estaba inquieto porque no estaba Tito ahí. Sí. No tenía reposo. Paz espiritual. Sí, yo puse la A. ¿Quién más se fue con la A? Que yo. es la paz espiritual. Paz espiritual. Sí, a veces no tenemos paz en algunas decisiones. Entonces, no sigo con esto. Me espero hasta que Dios me dé la paz que yo estoy buscando para estar. Ese país, hermano. Filipenses 1, 12, 14. Maribel.
Filipenses 1, 12, aceptan que las 14 cosas que me dice, han sucedido han dado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho y patentes la en todo mayoría de los hermanos y a cobrando todos ánimo en los él, en el y Señor, la con mis mayoría de los prisiones, hermanos se cobrando atreven ánimo. mucho más a hablar la palabra sin temor. Yo puse la paz espiritual interna. Ahí te fuiste tú también con la paz espiritual interna. Sí, tengo eh, aquí, no sé, pero en la que ustedes dijeron me puse la C, porque pensamiento cuidadoso y sabio, ajá. en 2 de Corintios. No sé, a lo mejor Estamos no sé aquí, aquí estaba difícil, Sí, Pareciera sí, que hay varias cosas en los versículos que pueden dar. No me da paz esto, hay circunstancias particulares, hay pensamientos que yo debo ser cuidadosa y sabia en esto. Pero yo creo porque que las palabras nos podrían dar la clave ahí. Lee nuevamente Filipenses 1, 12 y 14, que lo podamos escuchar todas. Quiero que sepan que Filipenses 1, 12 y 14. Léelo bien, Maribel. ok. Dice 12, del 12 al 14. Sí, ahí, es esa cita. 1 del 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se atreven mucho más a la palabra sin temor. ¿Ok? circunstancias particulares, creo yo. Circunstancias particulares, ¿verdad? O sea, sí, eso fue lo que yo puse ahí porque estaban buscándole circunstancias particulares. Efesios 5, la corrijo. 7. Efesios 5, 15 a 17. 7. Efesios 15, 5, déjenme de leérselo. Dice del 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pues es ayer el pensamiento cuidadoso y sabio. Sí, así que por ahí, bueno, aquí según yo tengo C, A y B. A y B. Sí, ya la corregí, pues yo había puesto C y luego había puesto... Es que podría ser, como dijo también la hermana Helen al principio, que podían ser las dos en un sentido. Si se nos llama a ser cuidadosos en las dos partes. ¿Qué peligros posibles existen al depender solamente de estos factores? Viendo esos, ¿qué peligros podrían existir si dependemos solamente de estos factores? Si veo solamente esos factores, ¿qué posibles? Alguien me dijo hace mucho tiempo que a veces la paz interna que yo puedo tener no debería ser un factor determinante para tomar una decisión. Entonces, yo me quedé pensando que es cierto que quizás muchas veces la paz que yo tengo no determina que ese asunto esté bien o mal. O también cuando se está tomando alguna decisión, el Señor se lo confirma a uno y también se lo puede estar confirmando a otra persona. Y entonces eso hace que la decisión tenga más peso, ¿verdad? Que el Señor ponga los mismos pensamientos y el mismo deseo en dos personas que están involucradas en la toma de una decisión. También eso.
Aunque alguien hace muchos años me dijo, bueno, el Señor te puede estar diciendo esto a ti, pero si Él toma otra decisión, pues hazlo, hazlo. Haz que la persona tome la decisión y tú tranquila, ¿verdad? Y yo recuerdo que esa vez yo hice que la otra persona tomara la decisión y fue la mejor decisión que pude haber tomado, ¿verdad? Y sí, el Señor, cuando se tomó esa decisión, yo sentí tranquilidad, paz, y yo dije, ok, está bien. Y al pasar los años me di cuenta que fue la mejor decisión que yo pude haber tomado, ¿verdad? Y lo puedo ver en mi vida actual. Yo digo, Sí, gracias, Señor, porque, ok, el líder tomaba la decisión en ese momento, entonces yo me sometí y Dios hizo su obra maravillosa. Entonces, así, ¿verdad? Y hace años una persona le dijo a mi esposo que el Señor le había dicho a él que él debía ser el pastor de esa iglesia. Y entonces el señor Gerardo se quedó, "Oh, bueno, que bien. Voy a orar para que el Señor también me lo confirme a mí, señor Gerardo". Y entonces nos quedamos esperando la confirmación para mi esposo y para mí. Y el Señor no la dio, ¿verdad? Entonces también a veces en ese sentido, como les digo, el Señor tiene que poner la confirmación en las dos personas que están en medio de esa cosa para ver que esa sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Que sea su voluntad. También yo creo de que se debe orar más. Tenemos que seguir orando más cuando estamos esperando la confirmación de algo. Orar más hasta que el Señor lo confirme. Aunque también podemos poner un plazo, decirle al Señor, Señor, estoy pidiendo por esto, muéstramelo en tanto tiempo. Y si pasa ese tiempo y el Señor sigue con la misma cosa, ok, esto es. Y si el Señor lo cambia en ese tiempo, pues esto es, ¿verdad? Pero creo que sí debemos de orar más para que el Señor lo confirme bien. ¿Alguna otra idea, mis hermanas? Las circunstancias también, depende de la circunstancia. Depende de la circunstancia, podemos tener pensamientos cuidadosos o sabios. Sí. Y de acuerdo a eso, la paz espiritual. Entonces, dependiendo de las circunstancias, hay circunstancias que son bien claritas que uno sabe que no. Ajá, así es. Hay otras en las que está, ¿verdad? La duda. Duda. Entonces, cuando está la duda, hay que tener cuidado y ser sabio. Así es. Muy bien. Principios en práctica, dice aquí. En las preguntas del 1 al 11, usted identificó varios principios bíblicos para saber la voluntad de Dios y seguir su guía. Una buena forma de poner estos principios en práctica es abordar una decisión con un listado de comprobación de principios de una palabra. Pregúntese cómo esa decisión encaja en cada uno de esos 6 factores. 2, necesitan explicación adicional porque son más subjetivos que los otros. Entonces aquí dice, ¿vale? Objetivos va de la pregunta. Aquí es una guía como para, estoy pidiendo la voluntad de Dios para algo. Entonces uno busca objetivos y aquí está que es la pregunta del 4 al 5, obediencia, las preguntas del 6 al 8, apertura, preguntas del 9 a 11, consejo del 9 al 10 y paz, pregunta 11, circunstancias también pregunta 11. Así, y entonces uno puede buscar, digamos, aquí una guía si está esperando la respuesta para una situación difícil, hermana. Podemos buscar esta guía aquí y decir, bueno, encaja esto en estos versículos o cómo voy. Paz. ¿Se siente inquieto para seguir una de sus opciones o percibe una paz interna porque Dios está en eso? Yo creo que a veces cuando estamos inquietos por algo, mejor nos paramos, ¿verdad? Y esperamos. Eso es algo que he hecho. Mejor espero hasta que esté tranquila con la decisión. Y, y a veces pues me ayuda el hablar con alguien o preguntarle a Gerardo qué está pensando con eso. Cuando cosas son muy mías, ¿verdad? Entonces
puedo buscar ese consejo. Circunstancias. Hay un conjunto de circunstancias que parecen apoyar una de las opciones. Este conjunto de circunstancias parece ser más que una coincidencia. Hermanas, una cosa que nunca debemos de olvidar es que Dios está en control de todo, ¿verdad? Y eso es lo que podemos seguir a fin de cuentas. A veces creemos que como que las cosas se salieron de las manos del Señor y no es así, no es así. Debemos de recordar siempre que tenemos un Dios soberano, un Dios que está sobre todo y Él va guiando, ¿verdad? Con relación a las cosas del mundo, por ejemplo, decimos, Dios mío, ¿se te salió del control esto del COVID? No, para nada. El Señor sigue en control. Pero en medio de esto, Dios me da a mí ciertas luces y me dice, sé prudente, sé sabia, no te vayas a meter donde hay COVID, ¿verdad? O párate un momentito. Y nos hemos topado con gente que nos discute ciertas cosas y sí es cierto. O sea, por ejemplo, para mucha gente el no estarse reuniendo en las iglesias ha resultado un problema grande, catastrófico, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? Lamentablemente, muchos han empezado a reunirse solo por asuntos económicos. Se vinieron para abajo las ofrendas y entonces los líderes necesitan comer. Esa es una realidad. El pastor necesita comer y los líderes que nos están ayudando necesitan comer. Pero Dios proveerá lo que necesitamos porque es más importante cuidar la vida de las personas, ¿verdad? Cuidar la vida de las personas. Ahora, ok, usted abrió su iglesia y todas las cosas que se hacen ahí son en orden y son bien cuidadas, excelente. Pero usted no puede controlar lo que cada persona está haciendo. Usted no controla dónde la gente se está metiendo. Y puede ser que alguna persona diga, no, yo no tengo nada, soy, y tiene el COVID y es asintomático, ¿verdad? Y va a la iglesia y no puede dejar de saludar a alguien y lo abraza y lo besa y la persona era asintomática y lo contagió. Entonces, hay muchos factores ahí. Entonces uno dice, no, mejor me espero y mejor dejamos la luz verde sin arriesgar a nadie, sin ponerme en persona, en problemas. Pero si solamente es porque se necesita que, si la gente no se reúne, no ofrenda. Y ese es otro asunto muy personal. Yo como creyente tengo la responsabilidad de seguir ofrendando para la obra de Dios. Me reúna o no me reúna. Esa es mi responsabilidad. El problema es que la mayoría de cristianos no están acostumbrados, por decir así la palabra, a ofrendar. No se les ha hecho eso como un estilo de vida, sino que tienen que ir a la iglesia porque entonces ahí se acuerdan que tienen que dar una ofrenda, ¿verdad? Entonces, ese es un asunto bien delicado. Así que yo lo que les digo, si me dicen, es que mi iglesia se está reuniendo, perfecto, hermana, pero usted tenga cuidado. Si usted padece alguna enfermedad, mejor cuídese. Y si va, no se acerque a nadie, ¿verdad? Sea prudente, sea sabia en esto, ¿verdad? Y no es que esté desobedeciendo a sus líderes. Usted se está cuidando porque eso es lo que le manda a usted el Señor, que sea usted prudente, que sea sabia, ¿verdad? Y si los líderes están haciendo algo que no está bien, el Señor se va a encargar con ellos también, ¿verdad? De hacerles ver en un momentito, espérate, cuida a tu gente. Entonces le digo, ese es un asunto muy personal, cada quien toma sus propias decisiones, pero hay que cuidarse. Y no debemos hacernos tampoco ciegos a la realidad. El COVID es real y está alrededor de nosotros. Entonces yo no me debo hacer la ciega y decir, ah, no, mentira, no existe mentira, es una conspiración. No, mucha gente se ha muerto. Amigos suyos se han muerto, parientes suyos se han muerto. Pero la verdad es que hasta si no nos toca a nosotros en nuestra carne, si no nos toca a un pariente cercano, no creo en el asunto, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha sabiduría para que Dios me muestre. El Señor sigue en control y eso es lo que yo voy a creer y a depender de Él, ¿verdad? Así que sigamos adelante. Lo mismo sucede con los asuntos que pasan a nivel político. ¿Perdió el Señor el control? No, Él lleva su historia como Él quiere, ¿verdad? Y lo único que tengo yo que estar confiada y esperando en el Señor, ¿verdad? Para poder seguir adelante
en el país que a usted le toca vivir. Así es. Ahí estamos. Aquí viene otra pregunta, la 12, y ya casi terminamos. Dice, algunos pasajes de la Biblia ilustran elementos que afectan el sano juicio. Estudia los siguientes ejemplos. ¿Cuál fue el factor que más influyó en tomar la decisión? ¿Sea correcta o incorrecta? En Gedeón. Gedeón puso a prueba al Señor. Y en un sentido, o sea, probó a Dios para decidir si se iba o no de juez. Y el Señor le contestó. Las 2 veces que lo puso a prueba, milagrosamente el Señor contestó. En Moisés, aquí en Moisés, él fue ocultado por sus padres. La mamá se ideó un plan para conservarle la vida. Y en un sentido, los papás, la mamá de Moisés fue en contra del decreto que el faraón había puesto, ¿verdad? Entonces, ahí podemos decir que desobedecieron las leyes. Y sí, en un sentido, sí fue cierto, los papás de Moisés la desobedecieron porque dice que lo vieron un niño hermoso y lo tuvieron escondido hasta cuando pudieron. Pero aquí hubo una desobediencia a un decreto, pero ya Dios estaba controlando eso y hizo que luego hasta la misma mamá cuidara de ese bebé, ¿verdad? Hasta que lo cuidó y lo instruyó en lo que ella pudo, se lo entregó a la hija de Faraón. Demas, 2 Timoteo 4:10. Esto fue tremendo, ¿verdad? Demas se fue, dejó a Pablo porque amó al mundo y se fue, ¿verdad? Y eso nosotros lo vemos en mucha gente, ¿verdad? Empiezan felices en la iglesia, pero hay cosas que ya no les gustan cómo Dios actúa en ciertas cosas, entonces dicen, no, esto no es para mí. Y se van al mundo de regreso. Luego tienen las propias consecuencias, ¿verdad? No sé si ustedes quieren agregar algo ahí, por favor. Hay factores aquí que fueron correctos y otros fueron incorrectos. Y quizás la mayoría fueron incorrectos, ¿verdad? Pero en todo eso podíamos ver la soberanía del Señor. ¿Alguna idea, mis hermanas? Por favor. Aquí en el de Moisés yo le puse también que él dejó todo lo que él había, la riqueza que tenía con Faraón en el palacio para irse con su gente, ¿verdad? A vivir de la misma manera. Sí. Él dejó de ser rico y todo lo que él podía gozar ahí en el palacio. Y él dijo, esto no tiene ningún valor para mí. Y él se regresó con su pueblo. Sí, así es, también. Gracias, hermana. Entonces, aquí tenemos el resumen. La voluntad de Dios. Dios quiere que vivamos vidas productivas y realizadas. Una razón por la que Él nos ha dado las escrituras es para que podamos saber sus indicaciones específicas y los principios generales para la vida. No olvidemos eso. Los principios son generales para nuestra vida. Principios orientadores. Si vamos a cambiar la voluntad de Dios, tenemos que buscar los objetivos bíblicos y con la ayuda del Espíritu Santo seguir obedeciendo la sabida voluntad de Dios. Tenemos que querer lo que Dios quiere. Hay un canto lindo viejo que dice, yo quiero lo que quieras tú. Y eso creo que debemos de buscar siempre. Principios en práctica. Cuando se toman decisiones relativamente importantes, es sabio hacer una lista de comprobación de los factores que debemos considerar. Esos factores deben incluir objetivos, obediencia, apertura, consejo, paz y circunstancia. O sea, hay decisiones que son difíciles de tomar, hermanas. Esa es la realidad, ¿verdad? Hay otras que son fáciles, pero hay unas que son difíciles. Entonces, tomemos un tiempo prudente de orar y decirle, Señor, aquí está, esto es lo que estoy esperando, ayúdame. Y ver a la luz de la palabra dónde me está bien. Así que ahí estamos. Espero que, Señor, que esto haya sido de orientación para ustedes y para que lo enseñemos a otras. Miren, está linda esta lección. Esta lección puede ser enseñada muy bien
muy en un sentido muy fácil, porque es bien, va bien directa, ¿verdad? Y porque mucha gente siempre dice, ¿cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? Yo sé que muchas de nosotras nos hemos topado con ese tipo de pregunta que se nos hace, o nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo sé? Entonces, podemos a la luz de esta lección orientar a las personas, orientar a las mujeres que están cerca, orientar a un hijo que tiene que tomar decisiones. Así que el Señor nos ayude. Pues aquí están las tareas de la sección 6. Sigamos con la memorización. Yo creo que voy a tomar un día para juntarme con cada una y que mejor en una forma privada me den los versículos, porque hay que repasar estos versículos. El tiempo a solas, sigamos leyendo, marcando, respondiendo a Dios en oración, haciendo anotaciones, los puntos sobresalientes de mi lectura y utilizando una hoja de oración. Recuerde, 14 días, yo creo que ya muchas de ustedes ya tienen los 14 días en que fueron anotando. ¿Alguna los tiene ya? Puede levantar su mano y decir, ya tengo los 14 días de anotación y entonces ya pasé ese requisito. No veo manos, pues sigamos. Son 14 días para la realización de este requisito. El estudio bíblico, completa el estudio bíblico, caminar como un siervo. Es el siguiente estudio bíblico que viene. Todos los estudios de esta lección, de este libro, han estado muy buenos. Otras, obtenga firmas en todo lo que sea posible en mi registro de tareas completadas. Hermanas, ahí, un esposo que les ayude, una amiga que les ayude para completar mi registro de tareas. Así que para cuando estemos ya a punto de finalizar, ya tengamos todo hecho. Esperamos en el Señor que todas las demás del grupo estén viendo las clases y se pongan al día. Saludos a Oneida, que quiso estar, pero no puede, la pobre. Dice que estuvo a punto de decir que tiraba la toalla, pero dijo, no, el Señor le dijo que no. Así que ahorita va a estar viéndolo siempre después. Hermana Ana Bautista está en la misma situación, pero no la dejamos salir. Hermana Patti, se la recomiendo. Allí, ayúdenmela, por favorcito. Elena, no sé qué le está pasando. Elena solo enfiestada viva y cocinando, así que ojalá que para verlo y ponerse al día también. Sonia tenía un día demasiado ocupado hoy y me dijo después la veo y salúdame a las hermanas. Y Sonia quería que hiciera una aclaración. La vez pasada se habló de un pasaje, una de la clase cuando se decía que Dios no era hijo de hombre, ni hombre para que se arrepintiera. Y ella tuvo una intervención y después se quedó pensando, ¿qué dije? Dije alguna cosa que fue herejía aquí. Entonces le estaba machacando eso. Y el punto ahí yo le hice ver que sí, Dios, como Dios Padre, no es hombre, para que se equivoque, para que se arrepienta. Eso lo dice la palabra. Pero en el área de que Jesús sí fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces tenemos que hacer esa distinción nada más, ¿verdad? Pasajes estaban viendo más a nuestro Dios como Padre. Y entonces ella quería hacer esa aclaración porque dijo, no voy a hacer que se equivoquen y alguien lo repita así. Siempre debemos recordar, nuestro Señor Jesús sí fue 100% hombre y 100% Dios. Y esa es parte de la base por la cual nosotros podemos ir a Él y Él nos comprende y nos entiende porque sufrió esas cosas así como nosotros las sufrimos. En cuanto a Dios es otro asunto, ¿verdad? Ahora sí sabemos que ellos son tres en uno. Los tres son Dios y los tres hacen su parte en la Trinidad. A veces hay cosas de esas que nosotros no las entendemos y gracias a Dios que solo podemos entenderlas por fe. Así que Sonia quería que yo hiciera esa aclaración por cualquier problemita que podía haber surgido en las mentes de ustedes. Pero yo le dije, no te preocupes. Estaba batida con eso la pobre, pero ahí está. De allí, pues, Erika sigue con nosotras y escuchándolo. También Lucy sigue con nosotras escuchándola. También Daniela, Moni, todas ellas. Yo sé que las escuchan después, porque después me dicen, escuché la lección o algo. Pero si podemos hablar con ellas, yo voy a tratar de comunicarme con todas personalmente esta semana para ver cómo van. Así que ahí estamos.
Gracias a Dios, pues entonces que pudimos terminar esto, ya dimos lo de las tareas y seguimos entonces esta semana. Alma, Para terminar. Sí, sí, Maribel. en eso de completar las 14, ¿es la lectura de la Biblia? Sí, son las lecturas Ah, de la Biblia. Son pues las ya tengo más de las 14. Perfectísimo. Entonces que te las firmen ya. Eso. Que te lo firmen. Ya cumpliste el requisito. Hermana, pues Ok. también ya pasó las 14, ¿va? Ay, no, me faltan, hermana. Ah, vaya. Ok, Pero 14 días pero seguidos. 14 pero días seguidos. los dije a mi esposo. Está bien. ¿Por qué? ¿Por qué seguidos? Porque recuerden que estamos tratando de establecer patrones en nuestra vida. Patrones. Cosas que nos ayudan a ser sistemáticas en algunas cosas, ¿verdad? Entonces, si yo sigo 14 días, es que por 14 días estuve impuesta a hacer esto. También dice que por tantos días usted repasa todos los versículos, porque queremos que en nuestra mente se hagan cosas sistemáticas para después tomarlo como estilo de vida para nosotras. Lo que está pasando con la Biblia. Ya muchas de ustedes ya no pueden dejar de leer la Biblia todos los días, aunque sea un pedacito, pero ya no pueden dejar de leerla porque ya es algo que está como estilo de vida dentro de ustedes y eso es lo que queremos. Así que seguimos adelante. Para terminar, entonces, si puedes orar, Maribel, por favor. Gracias, Señor, te damos, Padre Santo. Gracias, Padre, porque eres bueno y porque tú, Señor, eres santo, eres misericordioso, Señor. Gracias por eso. Gracias, Señor, te damos porque cada mañana son nuevas misericordias, Señor, y lo vemos y lo comprobamos cada mañana, Señor. Y hoy en especial, Señor, y aquí en este estudio te damos gracias porque hemos aprendido juntas. Gracias te damos, Señor, por eso. Y te pido, Señor, muy especial por todas las hermanas que están pasando por necesidades, Señor. Te pido para que tú obres en cada una de ellas, Señor, y que des paz, confianza, de que tú tienes todo en control, Señor, y que tú harás lo mejor de acuerdo a tu voluntad, Señor. Yes. Y que nosotras, Señor, podamos confiar, Señor, en ti, de que así será, Padre Santo. Sí, Señor. Te pido que tú des paz, fortaleza a cada una, Señor, y que tú bendigas a cada una de sus familias, Señor. A cada una de las que están aquí, las que no pudieron estar en el estudio, Señor, también te pedimos bendición especial para cada una de ellas. Te pido, Padre, que sigas proveyendo, Señor, lo necesario y ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en ti, a crecer en la palabra, Señor, y principalmente, Señor, en ser obedientes a ti, Señor. Gracias te damos porque cada día nos enseñan más, Señor, y vamos conociendo más de ti, Padre Santo. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. Pues gracias a Dios que terminamos.